Venga. Buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a seguir con el Shabbat y, claro, como es de costumbre, vamos a continuar con la porción de esta semana. Nos corresponde en el libro de Ribar, que es el libro de Números en español. Como siempre decimos y muchos dicen, no sabemos hebreo, pero queremos pensar en hebreo porque la Biblia fue inspirada en este lindo idioma que es el hebreo, ¿no? Además del arameo y el griego. Vamos a abrir en el capítulo 30 de sus Biblias. La parashá de hoy, o las parashás de hoy. Las dos parashás, sí. ¿Ha tocado? Sí. Alguna vez ha tocado sola, ¿no? La parashá Matot. Pero bueno, por lo general toca compartir con la de Masei. Entonces, parashá Matot Masei. Matot. Matot quiere decir palos, báculo. En algunas versiones está como vara, varilla. Y en algunas he visto como tronco, palos. Entonces, Matot, la parashá, si dijéramos en español, dijéramos la porción de los palos. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué los palos. Y Masei también está en español como los viajes de. Entonces ahora pues nos toca la parashá, la porción, palos y viajes. Entramos directamente al capítulo 30, dice, nuestra porción empieza hablando y dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Aquí podemos ver, para ir un poco ya corrigiendo, ¿no? De acuerdo al hebreo en nuestras Biblias, los que quieran apuntar en sus Biblias, príncipes. Habló Moisés a los príncipes. Aquí corregimos un poco. Príncipes por Rosh, que en hebreo sería cabezas. Príncipes, en hebreo Rosh, cabezas. Y de las tribus, ese concepto de tribus en el hebreo no se contempla. O sea que tribus no se contempla y no figura en el texto hebreo. En el texto hebreo figura matot o mate en singular, que significa palos o báculo. En todo caso sería, ya corrigiendo nuestra Biblia, sería, habló Moisés a las cabezas de los palos. Pero ¿cómo se entiende esto? Las cabezas ya habíamos hablado en un anterior parashá, ¿no? Que eran los líderes, Claro. Las cabezas de los palos. Aquí podemos ver... Perdón, podría hacer una anotación. ¿Podría referirse a báculos? Como esto de que el que tenía el poder tenía el báculo, ¿no? Y el que tenía la cabeza usaba un báculo que lo diferenciaba, ¿no? Sí, de hecho en la parashá anterior, cuando en la parashá Coré, ¿se acuerdan que cuando trajeron todos los palos de las cabezas y los pusieron ante el Señor y la vara, el palo de Aarón justamente represenció? Claro. Sí. Esos palos representaban a cada una de las cabezas. Okay. Su autoridad, ¿no? Entonces, también este término mate, en singular, pues podemos ver, como tú dices, en el libro de Éxodo, muchas veces cuando Moisés, ¿no?, presenta su palo, o el cetro, o el báculo, y hace milagros y señales a través del palo, ¿no? Entonces, es una señal de autoridad, ¿no? Incluso, así, viendo en nuestro diario vivir, podemos ver a los pastores, ¿no?, que llevan el báculo como señal, que ellos son los que guían como autoridad para guiar a las ovejas. Sí. Entonces, si me permites, también políticamente, en la zona donde estamos, en el País Vasco, están las maquillas, que se llama, o maquillas, que es el palo de mando de los alcaldes. Ajá. Sí, cierto. Que curiosamente, es un topónimo hebreo, igual que el chacolí es un topónimo hebreo. No sabía. ¿No? Ni los propios vascos pueden... Pero las comunidades hebreas que había en Baskonia, muy fuertes, muy arraigadas, trasladaron mucha cultura
a este pueblo vasco. Sí. No, y en la historia podemos ver los reyes también. Aquí era una zona de muchos reyes, reinados, Navarra, Vizcaína y todas esas zonas. Pues ellos, los reyes tenían su cetro. Bueno, pero en este caso no es cetro, es un báculo, un palo, Es una vara. Es el mando. El mando. Claro, El mando. pero sí, la idea es esa, pero el cetro en sí tiene otro nombre en hebreo, no me acuerdo muy bien. Pero en este caso es lo que nos compete es el matot, el Sí, maté, el correcto. palo, ¿no? Eso es lo que tenía Moisés. Moisés, el palo, la vara de Aarón, Exacto. o la vara de Moisés cuando el Señor le pidió que haga maravillas a través del palo, ¿no? Ok. Bueno, se nos viene a la mente, ¿no? Mucho la Biblia respecto al palo. Dice a las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. En otras versiones, pues podemos ver, si alguno tiene otra versión, dice, esta es la palabra, esta es la cuestión, ¿no? La palabra dabar, dabar, la palabra, esta es la palabra que el Señor ha ordenado en forma de una shiva, también es una orden, que el Señor, una carga que impone el Señor. Entonces, ya acomodando nuestro texto, el versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto, vamos a hablar más de los votos, pero no como entendemos nosotros, como el Señor quiere hacernos entender. Cuando alguno hiciere voto al Señor e hiciere juramento ligando su alma como obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí la palabra voto, neder en español, para si quieren apuntar, llámese también una promesa, un compromiso. Delante del Señor. Un voto delante del Señor. Que le va a rendir cuentas Claro. si falla el compromiso. O también un juramento ligando su alma. Su alma, en este caso, alma no existe en el pensamiento hebreo como tal, como pensamos nosotros, un alma, algún fantasma, no sé, algo Sí, sí. El Gasparín. precioso que está por ahí, o nuestra alma que está por ahí cuando morimos. No existe ese pensamiento. El nefesh, en todo caso, en hebreo es, algunos ya saben, garganta o pescuezo. Es la vida misma de la persona, ¿no? Entonces, alma, nefesh. Si hiciera juramento ligando su nefesh, en todo caso, con obligación, no quebrantará su palabra. No hará conforme a todo lo que salió y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es un compromiso muy personal. El voto, el compromiso, eso es muy personal. Quebrantará también se podría traducir como violar esa palabra o profanar la palabra. Algunas veces hemos escuchado, no profanaréis la palabra del Señor. Entonces tu palabra, la que sale de tu boca, tampoco puedes profanar porque es un juramento que has hecho y se tiene que cumplir en ti mismo, ¿no? En principio debemos aclarar una situación, que no hay un mandamiento, una misbah que promete algo. O sea, para hacer cumplir este voto. O sea, no hay un mandamiento que te obligue a cumplir este voto. ¿Entiendes? O sea, aquí vamos a romper un poco la línea. Un mandamiento es una cosa. ¿Se acuerdan cuando Jacob, por ejemplo, decía cuando estaba en persecución, cuando su hermano le estaba persiguiendo, decía, ¿no? Si Dios me sigue en este camino, yo prometo, hago un voto, que Él será mi Dios y yo diezmaré de todo lo que ganare, ¿no? Pero démonos cuenta que el mandamiento, el diezmo es un mandamiento, no es un voto. No sé en qué circunstancias hizo este voto Jacob, pero bueno, igual no estaba, de hecho no estaba legislado el mandamiento del diezmo, pero Abraham ya lo había hecho. Claro. Entonces, pero el mandamiento no es un voto. El voto es independiente al mandamiento, ¿no? a la mitzvah. Pero si te comprometes en algo con ese voto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplirlo. Cumplir. Sí. Nos queda cumplir. Así como un mandamiento es para cumplimiento, el voto, si sale de tu boca, tienes que cumplirlo.
Tampoco el voto es un compromiso, debe ser con el fin de conseguir cosas de Dios. O sea, el voto no tiene que ser con el fin de conseguir cosas. Estamos acostumbrados, ¿no? Hay gente muy devota, no sé, de cuero, de piel, no sé. Pero ese concepto tenemos que ir quitando. Aquí nos va a limpiar un poco el cerebro del Señor, en pocas palabras. Amén, Nos va a ir lavando el cerebro de estos conceptos, preconceptos que tenemos en la vida diaria. Por ejemplo, en mi país, cuando yo vivía allá, la gente era muy devota a algo. Y claro, y la misma Iglesia Católica toleraba. Era prácticamente una religión pagano-religiosa la que vivía en ese tiempo. Entonces, ellos cumplían sus votos, pues no sé, Por interés. sirviendo 3 Exacto. años a la Virgen. Interés. Claro, el interés por detrás, ¿no? Claro. La gente, pues, viene la fiesta de la Virgen, pues yo voy a cumplir un voto de que voy a caminar por la Virgen, no sé, 5 kilómetros sin comer, Sí, las son mandas, votos que se las hacen, clásicas que se mandas que se inventan. hacían, ¿no? Ujú. Pero la diferencia aquí es que ellos están a cambio de. Claro. Entonces el voto no te exige eso delante del Señor. Es para ti mismo, porque sale de ti mismo, ¿no? Así es. El voto sale de nosotros, de nuestra motivación, y entiendo más que ganar algo, es para despojarnos. Claro. Claro. Más que ganar o querer ganar algo a través de tu promesa, no, es para despojarte. Vamos a ver un versículo ahí en Santiago, nos va a dar luz el Evangelio. En Santiago dice, capítulo 1, si alguien lo lee, del 19 al 27. Vamos. ¿El 19? Al 27. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañándose ustedes mismos. El que oye la palabra pero no le pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Claro, Si al- aquí, eso es. Entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia. Entonces, ¿qué nos invita? ¿Qué nos invita? Cuando tú llegas a la Torah, cuando la Torah hace efecto en tu vida, gracias a la misericordia de Dios, entonces la Torah te va limpiando y hace eso que tú, es como quien se clava una espina en la mano. ¿Qué hace tu cuerpo? Tiene una reacción que rechaza ese cuerpo que no es el tuyo. Entonces, la inmundicia, la que cargamos, cuando la Torah nos va lavando, entonces eso hace que nosotros sintamos la necesidad de bañarnos. Cuando uno pues, está una semana sin bañarse o 3 días, tiene la necesidad de limpiarse. Entonces, una reacción natural de un hombre que está caminando en la Torah, ¿no? En este caso, pues un voto pues, sería un buen ejercicio, ¿no? Sería un buen ejercicio para que nosotros vayamos limpiándonos, pero que la Torah nos vaya limpiando, no nosotros, que la Torah nos vaya limpiando, ¿no? Y en Santiago lo dice, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir como encendemos la palabra. Ahí está la palabra, la Torah. La Torah. Entonces, eso hace que automáticamente tú vayas eliminando esas toxinas, por así decirlo, de las malas costumbres, de pecado. Y eso hace que te nazca pues, hacer una promesa al Señor. Aunque no está al nivel de los misbah, obviamente, Claro. es algo tuyo, pero que el Señor lo acepta, pero que si transgredes, también lo castiga. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos un hecho pedagógico con el voto nazareo. Voto nazareo, sí. Tenemos el hecho pedagógico que es una confirmación, porque el voto al final, que viene de vocación, y vocación viene de anhelo, que es lo que anhela tu corazón, agradar al Señor. ¿Cómo agradamos al Señor? Ser kadoshim como yo soy kadosh, ser santos como yo soy santo. ¿Y eso cómo lo hago?
en la diferenciación de lo que te distingue. Y para eso están los misbot, que son lo que nos distinguen como parte de su pueblo, que es lo que vino a sellar Mashiach para nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando uno hace un voto nazareo, ¿qué es lo que hace? Está confirmando cuál es su vocación, que es la vocación hacia Hashem, en la consagración, que es el Amisbot, pero sin ser un Amisbot propiamente. Claro. Es algo más, es el... Yo no vine a abolir, sino a rebosar, dice. En griego es rebosar, a darle más vida De todavía. hecho, lo tengo en los apuntes y es rebosar. Es rebosar, a darle más vida todavía. Rebosar es cuando se vierte el agua por encima de lo que es el vaso. Sí. Entonces, lo digo porque me ha hecho una pregunta mi esposa, ¿no? Porque conocemos una familia que camina por las raíces que tiene un voto, toda la familia nazareo, y en ese voto está no comer uvas. Pero no es un mandamiento en sí mismo, es una confirmación de la vocación que tu anhelo tiene en el dabar, en la palabra, porque la palabra tiene poder. Por eso nunca podemos decir a un niño que pobre niño, por eso no puede salir de nuestras bocas cosas que son despectivas, Negativa. porque estamos bendecidos. Y recordar que el Señor dice, bendigo a quien bendice. Ay, Sí. ¡Wow! Sí, Bendigo amén. a quien bendice. Sí. Pues bendigamos por ahí a todo el mundo. Así es, amén. Gracias, disculpa, ¿eh? Debería ser un ejercicio, ¿no? Muy a menudo, esto de los votos. En el caso del nazareo, pues era para toda la vida, supongo yo. El nazir tenía que ser para toda la vida. Pero hay votos, pues que puedes hacerlo, no sé, con fecha de caducidad, con tal que los cumplas, ¿no? Claro. Sería una buena práctica en este tiempo, incluso para los varones solteros, ¿no? Esa práctica como que se perdió en nuestros antepasados, ¿no? El ir al matrimonio con una castidad, ¿no? Claro. Como Dios manda, ¿no? Llegar al matrimonio como debería ser, pero pues, sabemos que en este tiempo ya las cosas se han distorsionado y Aligerado. aligerado, ¿no? Es que también entramos, por ejemplo, del mundo cristiano, que viene del mundo romano, y el mundo romano es una copia del mundo judío, del judaísmo. Somos propensos a hacer una especie de manipulación y chantaje al Señor. Voy a ayunar para ver si me da esto. Eso es. Voy a orar para ver si me da esto. Cuando la actitud de orar es una actitud de juicio. Claro. Y cuando se hace un voto, cuando hay un dabar, una palabra hacia el Señor para su cumplimiento, es lo que tú has dicho. Primero es para una manifestación, segundo es para una limpieza, y tercero es para una exaltación de Él, no tuya. Claro. Ujú. Sí, así es. Y entonces das testimonio de eso. por eso decimos, sea su voluntad, Señor, no con interés. El Señor sabe lo que va a hacer. Nosotros esperamos, oramos, nada más. Yo me acuerdo de un joven que decía, sea tu voluntad, Señor, estaba enamorado. Sea tu voluntad, Señor, de esta chica, pero... Y entonces, y se ponía a plazos, a ver si me dice que sí, que tal. Y como la chica nunca le dijo que sí, sino le dijo que no, entonces, ¿qué hizo él? Se alejó del Señor porque no le había contestado en función de lo que él quería. Eso no era la voluntad de él. Y es que hacemos eso, y yo que tanto me esfuerzo, y yo que practico Torah, y yo que... ¿Y cómo me vienen así las cosas? No, dabar, la palabra tiene poder. Iba el rabino con su discípulo, y el discípulo ve un perro muerto, y le dice al rabino, un perro muerto, no podemos tocarlo, qué asco, qué tal, qué pum, 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 pum. Y el rabino le dije, pero tiene la boca bonita y los dientes blancos. Claro, hay que buscarle la vuelta a todo, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando de creyentes. Sí. ¿No? El voto del mundo, pues poco y nada, ¿no? Nada que ver con lo que dice aquí el Señor. Pero cada creyente, sinceramente, ya sabe sus posibilidades. Pero vamos a ver que lo que está claro, lo que no es voto, son los mandamientos. Está claro. Los mandamientos no son votos.
Los mandamientos están estipulados, tienen una jerarquía, un nivel que hay que cumplir, están para cumplir. Ya está hecho, ya está hecho. No son optativos. Son promesas, son procedimientos que hay que cumplir, ¿no? Eso sí, y por ejemplo, vamos a leer el libro de Hechos. Lo que no es voto, por ejemplo, o juramento en este caso, en Hechos, si alguien lee Hechos 23, 12, 14, lo que no es voto ni juramento. Miren lo que hicieron los judíos en su época persiguiendo a Pablo. ¿Qué dice? Es Hechos 23, ¿no? 23, del 12 al 14. Al día siguiente, algunos de los Yehudim formaron una conspiración e hicieron juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que asesinaran a Saúl. Más de 40 estaban en esta conspiración. Fueron los principales Kohanim y a los Sakenim diciendo: nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida hasta que hayamos matado a Saúl. Imagínense. Entonces, y ellos eran sacerdotes, eran gente que estaba ahí, maestros de la Torá, ley. día a día. Entonces, claro, caminar en la Torah tampoco te dice que tú estás andando correctamente. Por sus frutos os conoceréis, dice el Señor. Mashiach dice: por sus frutos os conoceréis. Entonces, ¿qué pasaba en esta ocasión? Pues bueno, ellos habían jurado no comer bocado hasta no ver muerto a Pablo. Entonces, si vamos a la Torah, en ninguna parte dice que tú tienes que hacer venganza y hacerte abstinencia para matar a alguien. Entonces eso está fuera del lugar, fuera de la Torah, fuera de las escrituras y fuera de todo pensamiento lógico de hombre. Estos hombres estaban con tanto odio que podían hacer cualquier cosa hasta matar. Eran asesinos propiamente, aún sin ejecutarlo, pero ellos en su corazón lo habían ejecutado. Entonces ya existía esa raíz, ¿no? Entonces, para que veamos el otro lado, que no es voto o juramento, tiene estas connotaciones, ¿no? Vamos a pasar al versículo 3 de la parashá. Dice, en este caso, la mujer cuando hiciere voto al Señor y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud. Aquí estamos hablando de una mujer soltera que todavía depende de sus padres, ¿no? Vive en su casa de sus padres. Y si su padre oyere su voto o su promesa, su padre oye este compromiso y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare, hay un dicho que dice, ¿no? El que calla, otorga. Entonces, si su padre acepta el voto de la chica, todos los votos de ella serán confirmados, vigentes, firmes. Entonces, eso quiere decir que su padre los aprobó. Entonces, tiene la bendición de su padre para que estos votos estén vigentes. Y toda la obligación con que hubiera ligado su alma, firme será, tendrá que cumplir. El tiempo que haya estipulado de su voto, tiene que cumplir. El 5 dice, mas si su padre le vedare, o no le escuchare, el día que lo oyere, todos los votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no será firme. Y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Claro, está bajo autoridad y entonces tiene que obedecer, ¿no? Claro. Estamos hablando de un padre que es creyente. Obviamente este hombre está haciendo las cosas sabias. Y si le dice que no al voto, se rehúsa a que cumpla el voto, es porque él está viendo cosas que no están bien en ese compromiso. Un ejemplo, no sé, la chica quiere hacer un ayuno de 5 días, por así decir, o bueno, aunque no contempla el ayuno como un voto, o cualquier abstinencia de alimentos por alguna situación, y el padre ve que está un poco delgaducha, entonces el padre obviamente va a decir que no, Claro. que no se puede. El padre tendrá la capacidad de anular ese voto. Pero ¿qué hay si el padre no es creyente? También tendrá que obedecer. Claro, es autoridad, ¿no? Porque ahí está el quinto mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el quinto mandamiento? A ver, niños. Honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. Entonces aquí aplica el mandamiento del padre, o obediencia a los padres, y también la sumisión a sus padres,
ya en caso de las mujeres, lo que vamos a leer a continuación. El 35, el 36. Pero si fuere casada, o si estamos hablando de una mujer en otra situación, ¿no? En este caso, casada, su mujer. Pero si fuere casada, hiciere voto y pronunciare de sus labios cosa con que obligue su nefesh, vamos a ir corrigiendo, su pescuezo, su garganta, y si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare, lo otorga, los votos de ella serán firmes, serán vigentes, y la obligación con que ligó su nefesh firme será. El marido avala la situación. En el 8 dice, pero si cuando su marido oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Señor la perdonará. Pero todo voto de viuda y repudiada con que ligare su alma será firme. Aquí está hablando de otro tipo de situación, de una mujer viuda y una mujer repudiada, que es una mujer divorciada. En todo caso, lo que ella prometa, se comprometa, delante del Señor, el Señor la ampara y ella tiene que cumplir. Ese voto será vigente hasta que se culmine. Y si hubiera hecho voto en su casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó a ello y no la vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y el Señor la perdonará. Entonces, si una pareja está en la casa de sus padres, ¿a quién tiene que obedecer la pareja? A su marido, no a su padre. ¿Sí? Claro. Su padre tiene su esposa, ya no está como protector de ella, ahora vamos a ver la protección, sino que ella tiene que obedecer a su marido, incluso estando en la casa de su padre. Y su padre obviamente tendrá que decir, tú ya tienes tu marido, obedece y lo que diga tu marido. Claro. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido la anulará. Pero si su marido callare a ello el día de día en día, o sea, si su marido otorga, en un caso, si su marido acepta el voto, entonces confirmó todos sus votos y toda la obligación que está sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Qué quiere decir? Que si su marido en un momento le dijo sí, adelante, y luego se retractó, entonces el pecado cae sobre su marido. Mas si los anulare después de haberlo, bueno, el pecado cae sobre él. Estas son las ordenanzas del 16. Estas son las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud y en casa de su padre. Hemos visto 3 situaciones, 3 estados civiles, se podría decir, de una mujer: soltera, casada, viuda y divorciada. Hay algo muy curioso que yo puedo ver, que me impacta muchísimo y me impactaba desde que la leía antes, es el hecho de que la palabra, tal y como dice Josechu, que tiene ese poder no de tú mover a través de tu palabra, sino que tu palabra el Señor la va a respaldar y le dará un peso, ¿no? Entonces cuando dice que tu promesa debe ser cumplida porque tú la proferiste, ¿no? A menos que una autoridad la hubiese tirado o lo hubiese declinado, porque lo podían hacer. El problema aquí y lo que sucede aquí es que son 3 los que están dentro de esa promesa, ¿no? La persona que hace la promesa, la persona que puede o no aceptarla o respaldarla, pero también está implícito Hashem, ¿no? Respaldando y haciendo. Por eso es tan importante el cumplimiento de ella, ¿no? Eso es lo que realmente le va a dar poder, porque no hablamos de una situación moral, sino hablamos de una situación ante el rey, ante Dios, ¿no?
Sí, de hecho Pablo habla, ¿no? En Gálatas creo que es, habla como hombre, dice, cualquier palabra o cualquier pacto hecho incluso de hombres, entre hombres, Exacto. ¿verdad? En eso pensaba yo, exactamente. Sí, no me acuerdo muy bien, pero habla en Gálatas, creo, 3 y no me acuerdo. En este capítulo podemos ver ¿no? a las mujeres en sus etapas de soltera, casada y si hay viudas, divorciadas. Es curioso cómo el Señor nos da la ley de vida, o sea, hace una legislación en definitiva. Él legisla una vida social, pero además es curioso porque entra en la vida privada. Cosa que la sociedad legisla socialmente, pero no entra en las vidas privadas. Claro. Él entra hasta las vidas privadas porque en la familia y en la vida privada, que es ahí donde hay bendición, porque es la segunda bendición que tenemos en el orden establecido cuando empieza a ordenar toda la creación que él hizo, la segunda bendición fue el matrimonio, ¿no? Él entra en la vida de las personas para no legislar, sino para normalizar situaciones. Sí, y eso legisla tu presente y tu futuro. Esto está medidamente calculado por el Señor, ¿no? Obviamente en el caso de las hijas y las casadas. Quería decir algo. Es como cuando a veces nosotros como tenemos en la cabeza por el hecho que nos dice, te tienes que sujetar a tu marido. Una sujeción quiere decir, yo he escuchado a personas decir, pues no, tengo que pedir permiso, tengo que hacer esto. Es como que tienen miedo a pedir, tienen que hacer todo pidiendo permiso. Yo no lo entiendo así. Una sujeción quiere decir, tú un diálogo con tu marido te conoce, tú sabes cómo seguir. Hay cosas que tú tienes que pedir permiso, en el sentido, no permiso, sino decir, cariño, puedo hacer esto, mira, sería bueno que hagamos esto. Y ya te conoces y pues dices, sí, puedes hacerlo, mira, estaría bien, hazlo. Pero entonces hay gente que no puede hacer un paso adelante sin pedir permiso del marido. No, si no es que mi marido esto, no puede hacer esto. No Lo que pasa es que ahí está el concepto de la ayuda idónea. El hombre que está casado y no recibe la ayuda idónea de la mujer, o sea, la mujer no puede hacer la función de ayuda idónea si no pregunta al hombre. Exactamente, es la Entonces no puede hacer la ayuda. ¿Cómo hacer la ayuda idónea si no pregunta al hombre nunca? Pues el hombre que es más bruto y más brusco. Justamente vamos a ver ese tema en detalle y vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia, en la Torah mismo. Claro, obviamente la mujer casada o soltera tiene que estar sujeta a lo que diga su padre o en el caso de las casadas a su marido, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ahí en Génesis, que nos habla en Génesis 3:16, si alguien puede leer, que habla de esta autoridad que le dio el Señor a Adán, ¿no? Y la mujer le dijo, haré más severos tus dolores de parto. Y a la mujer, perdón, le dijo, haré más severos tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. Tendrá autoridad, en otros dice enseñorear, que es un poco, no sé, chocante muchas veces. José, Sí. no, se dan cuenta, ya me miraron las mujeres. Sí, de señorear, ¿no? Sí, Fíjate, en una versión que es la Reina Valera, la actual, sí. la contemporánea dice, y él te dominará. Génesis 3:16. Imagínate, ¿no? Claro. Pero hablando del varón creyente, y es un hombre de verdad que habla la palabra, pues este hombre, esa palabra enseñorear, mashal, que significa gobernar, dominar, reinar su hogar, si nos paramos aquí, lo dejamos aquí, yo creo que el mundo lo dejó ahí. Y por eso vino ya estas teorías filosóficas de, ¿cómo se llama? El género, la igualdad de género. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí se quedaron de enseñorear. Claro, obviamente, pues si escuchas, no, tu marido tiene que gobernarte, tiene que dominarte, tiene que reinar tu hogar. Te quedas ahí y te quedas corto. O sea, como decía José anteriormente, Mashiach vino a rebosar la Torah, Por eso dice que a dar el verdadero sentido. Por eso es que el hombre tiene que tratar a su mujer para recibir el trato que da. Claro. De hecho, ese señorear, perdón, solamente quería, decía, el hecho de señorear
Es como cuando el Señor Hashem le dijo a Adán que señorearía sobre toda especie de la tierra, ¿me entiendes? Él no está diciendo, vas a abusar de ellos, vas a romper, vas a matar, vas a... No, no, no. El señorío de esto es más de cuidar, proteger y procurar que de hacer tu voluntad permisiva, ¿me entiendes? O sea, Mira las consecuencias. Es que el texto aquí no podemos sacar el contexto. El texto aquí está, uno, dar luz, dar dolores de parto. Dos, deseos para tu marido. Y tres, el señorío que tiene que tener en este contexto, no en otro. claro. Cuidado, ojo al dato, Sí. en este contexto, no en otro. Es decir, sabemos que los deseos íntimos dan lugar a embarazos y los embarazos tienen que ser deseados. Por lo tanto, es responsabilidad de aquel que tiene autoridad en ser consciente y consecuente en los deseos que ella puede tener y las consecuencias que él puede generar. Así es. Y Ojo al dato. Ya luego veremos las consecuencias también. Ojo al dato, o sea, que hay que aclararlo. Ajá. Es que no, esto no es genérico, es el dueño, el señor de la casa, no. es el Claro. rey león. Y trae todo lo que quiera. y claro, no, no, es que es el Justamente. contexto específico Claro, del que estamos hablando. Justamente entendiendo de la manera que hemos entendido hasta ahora, pues nacieron estas corrientes filosóficas. Por ejemplo, hay una corriente filosófica que es la de igualdad de género, y está mirando en una página católica y dice, no, ellos lo que consiguen estas filosofías es, dice algunos puntos, considerar a la familia actual como algo perimido, o sea, caducado. Ajá. Perimido quiere decir caducado, ¿no? Fuera de... Estructurar un nuevo tipo de unión familiar, ya sabemos de qué estamos hablando. Sí. Hombre, Sí, sí, sí. exactamente. Permitir diferentes formas de contacto sexual como parte de la igualdad, negar la identidad biológica, psíquica, espiritual, espiritual se meten con Dios, ¿no? Ser mujer o ser hombre. Eliminar el lenguaje actual en lo que referido a los temas de masculinos, femeninos, también los términos, entrar en el idioma mismo, Sí. cambiar todos los términos que incluyen tácitamente, excluyen a la mujer dentro del hombre, por ejemplo, los alumnos de esa escuela, por los alumnos o alumnas de esa escuela. Cambian los Claro. términos, anula la proporción en la determinación del hombre de casada de la mujer. En la determinación del hombre de casada de la mujer, no entiendo cómo está. Es el periódico ese. Androginizar el lenguaje, puesto que no existe forma de describir lo que no es masculino o femenino, que deben de tender a unirse. ¿Ve? Entonces, esto es lo que nace de una lectura corta de la escritura, tergiversar totalmente, y Claro. salen todas estas corrientes que al final y al cabo destruyen la sociedad, ¿no? Y ponen al hombre como el centro. Claro, por eso Esa es la realidad, nuestro ¿no? Mashiach vino a darle el verdadero sentido a la Torah, ¿no? Como dijo José, vino a desbordarla, contrario a lo que dice todas estas corrientes, ¿no? Pero el Señor mismo nos aclara en el Evangelio. Si alguien busca Lucas 25, 27, vamos a ir derribando todo esto, estos preconceptos que tenemos. Argumentos. ¿Lucas qué? 25, ¿no? El No, ocho, mira, ¿no? 25 años. Lucas 9. 25, 27 creo que es. No, Lucas 24 nada más. 24. Habla sobre los reyes de este mundo. ¿No será 24 25? ¿Se acuerdan del pasaje que los reyes de este Ese es el mundo 24. se servían Hasta 24 y no están para servir? Claro. No, porque aquí son escrituras no. Sí. 24 nomás. No me acuerdo del pasaje, pero habla más o menos que los reyes de este mundo, al contrario de que Yeshua nos vino a enseñar a servir, ellos se sirven de los gentiles. Es Lucas 22 25. Léelo, a ver. Sí, permítame. Del 25 al 27 creo que.
Es Lucas 22. Ajá. Permítame. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no deben ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Amén. Amén. Claro, entonces el sentido ese de señorear no es otro que el de servir y vigilar. Así es. El sentido de un hombre de verdad, un ish de verdad, que entiende la Torá, porque de hecho los reyes de la antigüedad, los que entendían Torá, tenían que escribir una copia de la Torá a mano. Sí. Eso está en Deuteronomio 17, 18. Vamos a ver. Es curioso porque amor en hebreo, lo puse ayer, Ahabá. y hay una raíz ab que es dar, Ajá, exacto. Sí, es cierto. es dar, de servir. Él vino a dar, a servir. Claro, los Por reyes de este amor, mundo, por amor. los reyes de dar. este mundo se sirven, contrario de señorear el pensamiento del mundo. Los reyes de este mundo se sirven de los gentiles, pero no. Tendría que Mashiach ser nos enseñó a servir. Sí. En este caso es vigilar, servir. En este caso, cuando la mujer, Eva, pecó, se salió del margen de protección, pero ella tenía que estar, bueno, aquí podemos decir, ¿no? Adán se descuidó de su mujer. Eso, Su labor era vigilarla, Cuidarla cuidarla, claro. y dirigirla. Bueno. pero también ella se apartó de la vigilancia, del cerco. ¿Se acuerdan que en la parasha anterior decíamos, el que salga de este cerco, pues estará expuesto a la habladuría del mundo y al final se contaminará? Adán tuvo Se fue iniquidad al bosque. y Eva tuvo pecado. Claro. Hago la diferencia. El mandamiento era para Adán, El mandamiento Claro. era para Adán. no era para Eva. No, No. para nada. Entonces Adán, conociendo el mandamiento, No cuidó hizo de ella. iniquidad. Y Eva fue la que pecó. Sí. Porque para Eva no era el mandamiento. El mandamiento era para Adán. De hecho, entonces claro, de aquí- hecho nos confirma que el hombre sí puede anular o aplicar los votos que haga su mujer. Pero no los anuló, sino que le siguió. O sea, ese fue el Le problema. siguió. No, pero sí lo que él quiere decir que él como varón ahora para nosotras Sí, ya. No, claro. ¿sabes? O sea, Sí. Claro. Porque la palabra guardar en hebreo es vigilar, claro. más que guardar. O sea, lo que traducimos como cuando leemos la palabra guardar Torah es vigilar. Vigilar, la palabra. controlar. Eso. Y nosotros tenemos que hacer esa labor de ser vigilantes. Así es. De hecho, la mismere quiere decir vigilante. Habíamos visto en la anterior parasha. ¿Se acuerdan? En la parasha de la vaca roja. Ujú. Sí. Entonces, esa mismere cumplía esa función de vigilar. ¿Esa no la diste tú también? Sí. La vaca roja dice tú. Sí, la di yo. Sí. Sí, yo la estoy Sí, sí. leyendo. Sí, directo. sí, la dices tú. Sí, la dices tú. No recordaba cómo estamos ahí. Sí. Sí, pero ahí vimos la vaca roja. Así se acuerdan, ¿no? De la vaca roja. ¿Qué hacían? La quemaban. ¿A quién le daban? A Eleazar, ¿no? Claro. Sí, sí. Eleazar Sí. la quemaba, le hacía cenizas y con esa agua pues, purificaba Sí. los que habían tocado muertos, ¿no? Y de hecho, el capítulo 31 habla pues de la mismere. Vamos a ver. Fíjate, quisiera nada más leer la porción que habías dicho de Deuteronomio Ah, antes. Deuteronomio, los reyes. Es bien interesante porque esto te hace saber que si estás pegado y con la Torá en tu corazón, vas a hacerlo de manera correcta. Claro, Esa de labor. hecho, Pedro habla que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, tomando esa actitud de reyes, pues tenemos que de alguna manera comer Torah. Es que dice Deuteronomio 17:18, una vez que haya ocupado el trono en su reino, escribirá una copia del libro de esta ley para sí mismo, semejante o igual al original que está cuidando que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Y más adelante, ¿qué dice? Y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla con todas las palabras de esta ley y de todos estos estatutos y los ponga
por obra. Claro, para que un hombre pueda decidir correctamente en relación a los votos de tu hija o de tu esposa, pues tendrás que estar conectado a la Torá, Amén. no salirte Amén. de la vigilancia. Esto no quiere decir solamente que el hombre, no, el hombre se sujeta como iglesia del Señor, se sujeta al Señor de señores, Claro, Mashiach, claro. se sujeta. Así como Moisés. Exactamente. Él se sujetaba. Ah. Vamos a ver, el capítulo 31. Ujú. El Señor habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Esto me dolió un poco, claro. Dice que después de esta labor, de esta tarea que les iba a dar a los hijos de Israel, ¿qué iba a pasar con Moisés? Va a morir. Me chocó un poco, pero gloria a Dios porque Él es soberano y Él sabe cuándo vamos a morir. En eso estriba el servicio, ¿no? Hacer lo que te corresponde, sin Claro. importar si es lo que te No guste o no, preocupes ¿no? por el día de mañana. Claro. No te preocupes. Claro. Y lo mismo pasó con Aarón en el monte Or. ¿Se acuerdan de cuando el Señor lo subió al monte Or? Pues desnuda a Aarón y vístele a Elíasar, porque se va a reunir con su Claro. Ya llegó el tiempo, se acabó la labor, tu función te terminó y sigue el que sigue, llegó ¿no? su momento, ¿no? Es que es este concepto de Se acabó la cuando televisión. dicen la función debe continuar, ¿no? O sea, no importas No tú, importa. lo que importa es que se cumpla. Que dejar semillas. Exacto, o sea, que se cumple el objetivo del por qué tú estás ahí, ¿no? Que siembre, que germine, por decirlo así. Sí, ahí están los héroes de la fe, ¿no? Ahí en Hebreos, ¿no? 11, claro. Uno pudo ver. Ninguno recibió lo que esperaba en vida, ¿no? Lo mismo le pasó a Moisés, le mostró todos los reinos y ahí está, le dice, después de esta labor, Siempre pienso en el Bautista, en Juan, en Yohanan, ¿no? Cuando él sabe que va a morir ya, su función se acabó, ya terminó. Entonces él sabe que ya, ¿no? Va a morir. Y sabe que el llegar preso significa que va a morir. Pero no importa, porque el que yo muera, yo necesito que morir para que él crezca, ¿no? Como dicen, Sí. no, morir es ganar, ¿no? Entonces, bueno, el Señor nos pondrá en el corazón a cada uno, ¿no? Sí. En el momento que nos tendrá que llevar, no sabemos cuándo, ¿no? Por eso dice Dios que estemos orando sin cesar para que cuando Él venga estemos delante de Él, acto, ¿no? Para Pero que- cuán bueno va a ser que puedas decir, yo me muero pero cumplí con lo que el Señor me ha dicho. Eso es la... Es una alegría. Sí. en Hechos 7 está el testimonio de Esteban, el mártir, Esteban, aunque igual. murió de una manera trágica, apedreado, golpeado. Así es. Él sabe que se ha cumplido ya lo que tenía que cumplirse. Claro. Que nosotros vivimos para morir y morimos para vida eterna. Amén. Amén. Entonces no hay más. Ujú. Exactamente. El 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor en Madián. ¿Se acuerdan de lo que pasó con las madianitas? Sí. Pues Moisés, el Señor le mandó a Moisés que tendrían que exterminar a este pueblo. Sí. Que él, claro, él estaría con ellos. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu o por cada palo, por cada matot, Ujú. 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada palo envió, y Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Amén, por delante. ¿verdad? Esto tiene que tener algún significado muy profundo, no lo he visto, pero ya tanto los vasos y las trompetas pues significaban algo muy importante para Israel. Claro. Las trompetas tanto para la guerra y los vasos pues eran algo muy sagrado ahí en la Claro. fin de la cita. Debemos de recordar que trompetas es sefarot, que es el sofar, Shofar, sí. y el sofar es como el que abre los cielos. Mm, O sea, cuando tú haces ese sofar, llamamiento, hay un llamamiento que abre el cielo. O sea, el concepto pedagógico es abre el cielo y todos los sebaot, porque tenemos un dios sebaot, un dios de los ejércitos. Todos los ejércitos celestiales están contigo. Claro. Por eso sonamos el shofar cuando empezamos el servicio. Claro, entonces trompetas es sefarot. Ajá.
Debemos de recordar eso, que no son trompetas típicas de... Metálicas de estas de... Y luego hay algo importante, cuando leemos venganza, no tenemos un Dios vengativo, ni es un pueblo vengativo. Venganza viene de la raíz Goel, y Goel es aquel que restaura tu nombre. Por eso, nosotros no podemos contra nuestros enemigos, nosotros tenemos un Dios que es Goel. ¿Qué quiere decir eso? Que Él se encarga de restaurar nuestro buen nombre. De él es la venganza. Claro, De Él es el Goel, el restablecer, el restaurar el nombre. claro. Entonces, porque algunas veces nos pueden pasar cosas, ¿no? Pues no tengamos paciencia. Él es el que pone el orden y el que te hace restaurar tu buen nombre. Hemos podido tener la sonjara, ¿no? Sí. Murmuración. Claro. Tranquilo, Él se va a encargar. Él va a sacar a la luz todo. Y lo que a ti te pertenece, Él te lo va a dar. Entonces, eso es importante, que no es lo mismo ser vengativo. Claro. Que Como una ser acción un Goel. emocional, como una acción emocional a respuesta de un daño que me hicieron. Eso es, que ser un Goel. El ser exacto, Goel es exacto. alguien Sí. que establece el juicio y el juicio se da. Ah, bueno. ¿Vale? Bien. Esto es importante. Sí, muy ¿vale? bien. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. ¿Perfecto? Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Riquem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Peor, mataron a espada. Ahí está el famoso Balaam, ¿Qué fue? el único que habló con un animal, ¿no? Balaam. Dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños, a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Botín. E incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y el despojo al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. O sea que no hubo un recibimiento con pompas ni nada, porque la victoria del Señor, no era mérito de ellos, ¿no? Pero aquí Aparte había algo ahí terrible. aquí vamos a ver la aplicación, ¿no?, de la Mismeret. Y les dijo Moisés, bueno, aquí ya Moisés se enfadó, porque les dice, ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? ¿Se acuerdan que lo que pasó con las mujeres, no? Claro, lo veíamos en la parasha anterior, ¿no? Aquí, por consejo de Balaam, ahí podemos confirmar que este Balaam fue el artífice de los pensamientos Así es. para que el pueblo de Madián pueda hacer caer al pueblo de Israel. Claro. Por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Matad pues ahora a todos los varones, los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Eso está a la vista. El Señor tenía que erradicar de raíz todo eso a los varones, porque estos niños tarde o temprano iban a ser Claro. varones y quizás se iban a volcar contra ellos, entonces tenía que limpiar. Alguien dice por ahí que, bueno, que esto de las guerras y eso, pues es para esta enseñanza, cómo nosotros podemos ver el pecado en nuestra vida. Estas situaciones nos enseñan que nosotros debemos erradicar el pecado de nuestras vidas, Ser radicales con el pecado. despojándonos, como decía Santiago, para que el pecado mismo no nos alcance, no nos pueda consumir el pecado. Y hacemos el paralelo con la palabra de las guerras estas, destruir a estos pueblos. Y es que decíamos la parasha anterior, si tú, citábamos lo que Yeshua decía, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Claro, no está diciendo de córtate manos y sácate los ojos, sino está diciendo sé radical con lo que te está llevando a ir en contra de mi voluntad. Y en este caso, si las propias mujeres son las que habían hecho que se desviara el pueblo y se perdieran y tuvieran una adoración hacia
peor hacia este Esteban, imagínate nada más venir con las mujeres. Era como traer el mal a la congregación. Es que tú no puedes meter lo profano a lo Claro. consagrado. No puedes meter lo profano a lo consagrado. Recordar que hay una parasha en la cual, bueno, en esta misma, ¿no? El Rubén, uno de los Rubén, uno de los Sí, sí, cabezas, mete a ella hasta la tienda del encuentro. O sea, y aquí debemos de tener cuidado también porque a veces la bondad del gentil que nosotros muchas veces tenemos, es decir, del idólatra, del pagano, eso es pecado también. Pecados, claro. Y no podemos meter en la congregación, no podemos poner adelante, no podemos dar un ministerio a alguien que no está consagrado a Claro. Hashem. Claro. Entonces, claro, es muy cruel, ¿no? Sí. Es que cuando un niño no tiene identidad como parte de su pueblo y hay idolatría en él, está contaminando a otros niños. Claro. Recordar qué es lo que pasó con Ismael y con Isaac. O sea, al final Ismael se tuvo que ir porque estaba contaminando a Isaac. Claro. Sí. O sea, la cuestión es bien clara. Como tú bien dices, Gerson, hay un tema pedagógico en esto. Lo que representa el pecado en nuestras vidas. Si tú no matas esa parte de vida social, que es un contubernio de idolatría y paganismo, te está contaminando en tu vida espiritual. Claro. Y la ley de Hashem es ley de vida, no es ley de muerte. Amén. Amén. ¿Eh? Justificados en Masías, claro. En la maldición que Él adopta por nosotros, claro. ¿Por qué adopta la maldición Él por nosotros? Porque Él no quiere que seamos desheredados, sino ser herederos. Exactamente. Porque aquel que es maldito es desheredado. Entonces Él quiere que seamos herederos. Y por eso la fidelidad de Él en ese amor, en ese ahabá, Sí. de dar, de servir. Él vino a servir. Es que, como dices tú, en ese tiempo el mundo está más atrayente hacia nosotros, ¿no? Que las fiestas paganas que tenemos hoy en día, ¿no? Cuando no estamos bien sujetos de la palabra de Dios, no nos agarramos del Padre, pues estamos como arrastrados a seguir las cosas del mundo. Propicios, ¿no? Sí. Claro, y inclusivamente nuestra familia, que es nuestra carne, que a veces están en esas cosas, es que te duele verlos y decir, te invitan para que vayas y dices tú, es duro a veces decirles no, ¿sabes? Decirle compartir, ¿no? Y a veces, muchas veces hemos tenido con él decirlo, eso es que es duro para estar con ellos compartiendo, ¿no? En esa situación, cuando están haciendo adoraciones a otros, imágenes, sí. a cosas que no es agradado a Dios, ¿no? Entonces ya ahí tenemos que examinarnos cada uno qué es lo que tenemos que hacer y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber cómo comportarnos y cómo llevar. Estamos en un momento tan profético que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Así es. Estamos en un momento tan profético que bendición desde la perspectiva hebrea es formar parte de Él, estar integrado en Él, es ser de Él, ¿vale? Y hay tres bendiciones, hay tres elementos integradores de formar parte de Él. Uno, los seres vivos, la naturaleza, y se atenta hoy en día contra ello. Sí. Sí. Dos, el matrimonio, y se atenta contra ello, que es la segunda bendición. Sí. Y tres, el sábado, y se atenta contra él. Así es. Tres cositas simples, muy civilinas, que apenas se ven. Es una raya tan fina que apenas uno no llega, si no es por el Ruach, a discernir. Y es así como el mundo te dice, vive como que no vas a morir. Vive a tope, como que no vas a morir. Hoy es el único día de tu vida, tú vívelo intensamente, ¿no? Así es lo es. que te dice el mundo. Así es. Entonces la parashá que está dando el Haber Gerson es muy instructiva en los momentos actuales. Es de rabiosa actualidad, Así si es. se me permite el término. Sí. Sí. Es muy instructiva, porque además resalta la figura de Mashiach en todo momento, porque ellos no tenían a Mashiach. Ellos no eran todavía fruto de la promesa, y nosotros somos fruto de la promesa. La simiente, Mashiach, y que Él viviría en medio, dentro de nosotros, el Ruach HaKodesh. Amén. Somos fruto de la promesa, Así es. Baruch Hashem por eso. Amén. Sí, claro.
claro, cualquiera del mundo pues ha leído estos versículos, ha dicho, no, este es un Dios injusto, el Dios del Antiguo Testamento es injusto, y de hecho en la iglesia actual, las denominaciones, tienen su Dios del Nuevo Testamento y su Dios del Antiguo Testamento, que es El Dios perverso, castigador. Dios castigador. Sí, el Dios castigador. Sí, que mata niños, que mata mujeres, no, sí, sí. Ese es el mal camino, por eso dice, no debemos dejarnos engañar, no debemos dejarnos arrastrar, porque ya es personas de otro mundo, ya y no piensa en Señor, no piensa en nada, todo es a ellos de versión, todo es cosas de su mundo de ellos, pero nosotros ya sabemos no caer en esa tentación. Sí, no, a ver, Dios nos abre los No ojos. retroceder. Dios nos abre los ojos para que nosotros mismos tengamos misericordia de lo que está pasando afuera. Sí. No Es podemos, que no se podemos trata- mirar desde arriba esta Exactamente, situación. pero es que eso se trata, ¿no? Que nosotros ahora que el Señor ha llegado a nuestra vida, llegamos a entender que tenemos que tener misericordia por lo que está todavía andando por nuestros caminos que no son del Señor, ¿no? Y tener paciencia, porque para nosotros tampoco nos ha sido así de la noche a la mañana, No, ya no. está, te lo supiste, no. Es que Dios tuvo misericordia de nosotros, Él Así vio es. algo en nosotros y Él dijo, mi fidelidad es perfecta y en cada uno se cumple cuando Él quiere y a quien Él quiere. No es como nosotros decimos, no, yo quiero ¿no? Es como a veces, muchas veces, solíamos decir a los hijos pequeños, hablamos ahora de los hijos pequeños, ¿no? Cuesta a veces, muchas veces, en el colegio mismo de que te ponen cosas así, las fiestas y esto. Él no le gusta las fiestas, no le gusta cuando hay participaciones de carnavales y esas cosas. Y en el colegio te lo exigen una cosa que si no, que va a perder puntos y más acá. Y nosotros siempre oramos para que el Señor no ponga en su corazón de que le gusta a Él. Y el Señor es tan bueno que nos demuestra su fidelidad y no deja que Él vaya, ¿no? Pero en el colegio las profesoras nos dicen, no, tiene que cumplir, tiene que socializarse con los demás, porque esto es así, que son niños y están, por eso es que hay bullies y más acá. Bullying, yo no entiendo de bullying, porque el Señor cuando te encuentra, te lo encuentra, o sea, te halla como estés. Es que la sociedad es un mecanismo Exactamente. que te lleva y te introduce a la voluntad no de Hashem, sino la voluntad del enemigo. Sí, hombre, el mundo Y quiere esa justicia, palabra, como ¿no? acaba de decir, es como este niño. Todos los niños que no conocen todavía, pero nosotros tenemos que insistir hasta que se vaya acostumbrando, hasta que se vaya. De Shabbat en Shabbat, suegro. De Shabbat en Shabbat, Eso. dicen. Ya, Sí, pues ya, el digan mundo- una el que mundo- no lo ha entendido, ya El mundo comprendió. pide justicia y nuestra justicia es Mashiach, ¿no? Así es. Él es nuestra justicia, Él es, Amén. Él es el reino de los cielos que se acerca a nuestras vidas y gracias a Él pues, podemos entender incluso la Torah, ¿no? que ha sido puesta en la eternidad por nuestro Dios, a cada uno de los que hemos llegado hasta este momento. Dice el 39:7, matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón catalmente, así a toda mujer contaminada, ¿no? Ujú. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y el séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Aquí podemos ver la segunda Mismeret, que es concerniente a lo de la vaca roja. O sea que obviamente estos que habían ido a la guerra, tuvieron contacto con un muerto, ¿qué es lo que tenían que hacer? Esperar fuera del campamento, no hubo tal recibimiento de que han ganado, no. Esperen fuera del campamento y al tercer día tienen que purificarse para estar ya aptos al séptimo día y poder entrar. Si no hacían eso, también estaban contaminados y podían contaminar el campamento. Inclusive. Es un cerco de protección. Es lo mismo que pasó en Génesis. Dios puso el cerco de protección alrededor del Edén. Del jardín. Y claro, y la mujer se desvió. desvió al borde y se salió de la protección. Exacto. Fue a asomarse por la reja del borde. Es como haciendo el circo y salió por afuera. Ajá. Porque en descuido de Adán. Claro, aquí podemos decir, no, es que los hombres que leen Torah pues son sabios. No,
No, también están Sí, expuestos o pueden estar expuestos a eso. Sujetos a vanidad, Así claro. es. Entonces no te salgas de la protección del Señor. Entonces tenían que hacer este rito, purificarse con el agua y la Sí. ceniza de la vaca. Ujú. Asimismo purificaréis todos vuestros vestidos y toda prenda de pieles y toda obra de pelo, de cabra y todo utensilio de madera. Todo tenía que ser limpiado por la sal. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza, esta es la jucá, ¿no? Ujú. De la ley, Inamovible. de la Torah, jucá de la Torah, que el Señor ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro, la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego por fuego, lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. O sea que lo que es el metal, los metales que menciona aquí, tenían que pasar por fuego y también Por agua. por agua. Y haréis pasar por agua todo lo que resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma la cuenta, esto ya, entrando en otra sección, que es ya los botines que trajeron, el botín que trajeron Ujú. de la guerra. Eso es una orden también que el Señor le mandó a Moisés. ¿Qué tenían que hacer con este botín? Les dice, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de la persona como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. O sea, que todo el botín se tenía que partir en dos partes iguales, tanto para los que salieron a la guerra como para los hijos de Israel. Y aquí empieza hablando hasta el final, cómo se te debería repartir. Vamos a ver un poco para ir avanzando. Y esto está hasta el capítulo 53, 54 dice, recibieron pues Moisés y el Hasta el sacerdote. versículo. Sí, Ah, pues sí. hasta el versículo, perdón. Y recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante del Señor. Hashem. En capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Aquí ya estamos cerca a la tierra prometida. Hubiéramos tenido la pizarra, hubiéramos platicado un poco. Estamos cerca a la tierra prometida. Aunque no van a ingresar ya, porque va a pasar un buen tiempo todavía. Aquí están cerca a Jericó. Y pues bueno, dice que la tribu de Rubén, o el palo de Rubén y el palo de Gad tenían muchas posesiones en cuestión a ganados. Es curioso porque en el original primero aparece ganados. El original es ganado abundante muy grande de los de Rubén y de Gad. Empieza por primera vez en este pasuk hablando de ganado. Ellos tenían Aquí gran hay una cantidad. oportunidad también para poder Sí, hablar aquí claro. terrible. O sea, aquí hay Sí. un tema porque, bueno, sí, perdón. Claro, y ellos tenían mucho ganado y bueno, y ellos vieron, dice el 32.2, vieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jaser, Nimrah, Hezbón, Elealés, Sebam, Nebo, Beón, la tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. O sea que estas tierras eran aptas para tener cierta cantidad de ganado y tenían, seguramente había mucho verde. Pero una pregunta, si ellos no conocían la tierra prometida, no saben lo que había en la tierra prometida. Lo que pasa es que aquí no habían entrado a la tierra, Claro, estaban Ya, fuera. pero ¿por qué se quieren quedar? Claro. Es que el tema Sí, está... sí, ahí el tema está... hay una connotación, sí, que ellos... O sea, ellos dan por hecho que esto es lo mejor. sí, Hashem, esto es lo mejor, esto quiero yo. ajá. Pero si yo te prometo, no, Hashem, esto quiero yo. Esto Que es una tengo tierra, mucho ya nos ganado. quedamos. Sí. Que no, que ya, que lo quiero ya, que deje, no, Hashem, que esto quiero yo, que lo... Claro. Y Hashem se lo da. Sí.
Pero ellos no saben lo que... Nosotros somos impacientes. Queremos rápido. Lo queremos rápido, lo queremos ya, y en la espera está la respuesta. Y no porque... Y esto es una lección que tenemos que aprender. Sí. Sí. El pueblo quería carne y le dio perdices. Y él sabía, pues, tú sabes, o sea, Rubén y Gad no sabían lo que había, pero quedaron deslumbrados. Cuando vieron Y todo. fueron donde Moisés, y nos quedamos aquí. Y Jasé no consintió. Claro, démonos cuenta que la tribu de Rubén fue la que prevalicó con Coré. Tenían todavía ese algo Que les atraía. que les atraía, ¿no? Y no querían Sí. entrar juntamente con sus hermanos ya más adelante. No, pero tenía algo que tenían dinero. Claro. Tenían Corá hizo una campaña electoral para dar un golpe de mano. Claro, Porque para quedarse con el poder. tenía poder, tenía dinero, son los que más dinero. Tenían más ganado. posesiones tenían, sí. No, ahí lo cuidado, dice. cuidado. Sí. ¿Eh? Y el Y es que nos territorio... pasa a veces, muchas veces eso, porque cuando tenemos un poco ahí como que le vamos y decimos yo quiero mandar y como que... Loco, ni ellos eran ¿sabes? gran tribu, porque el Claro, territorio numerosos. que se ve gráficamente es grande, Muy grande, es muy grande. Entonces eran dos palos, dos tribus que pues tenían poder. Hay Y un Hashem dicho- no va en contra de la riqueza, No. porque la autoriza, cuidado, Hashem no va en contra. Sino lo Porque que llegas además a celebrar. la misma es bien clara, el que tiene que dar. Claro. Cuidado, O sea, Hashem no va en contra de la riqueza. Es lo que tú llevas en tu corazón. Si Claro. tú estás atesorando ese tesoro del dinero, es un tesoro Claro, y diferente. no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, y esto es importante. Pero aquí está ese espíritu de inquietud, de que lo queremos ya, ese poder económico que ellos tienen, esa parte de la que tú dices también, Gerson, que no voy a... somos diferentes, o sea, el extracto. O sea, esta porción, yo no sé por qué se hace una parasha de dos, porque da para mucho, Sí. Uf, Sí, da sí, para sí, mucho. da para mucho. Y metemos a Mashiach y nos da para más. claro. Dice Es la, intensa. el 32:4 dice, la tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra, o sea, ya ordenando, ¿no? Dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. A ver, si la promesa era que todos entren a la tierra, todos, sin excepciones, Correcto. pero tenían que pasar también bajo condiciones, porque ellos habían prevaricado, tuvieron una escuela de 40 años, por algo no entraron en su momento, Me estaba dando vueltas y nomás. estaban dando vueltas. Justamente por estas situaciones que dieron vueltas, porque se rebelaron contra Ahí él. tienes que dar. Estaba cerquita, pero tiene que dar. Hay un motivo, Señor, su voluntad de Él. 40 años y 41 veces que se movieron. Así es. 40 años, eso es. Y, 41 veces que se movieron Por por eso 40 dijo años. Moisés. y lo que tardaron en entrar con Josué. Ese es Por eso digo, otro tema. ¿qué le dijo a Moisés? Le dijo, yo ya no voy a llegar. Hasta acá no me llegué. A Josué le dijo, tú sí vas a llegar. Y su maestro, el palo, le entregó a él. Tú encárgate ahora de este tribu. Acá yo me quedo. Pues ya estaba viejito, ya tenía que ir a... Sí, era de por morir. orden de Dios, pues Dios, Pues, Dios permitió que sea así. Claro. Sí, ¿verdad? El verso 6 es Y ese- medular, ¿Eh? El verso 6 es medular para Sí, esto, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a Rubén. Claro, Claro. tuvo que pronunciarse Moisés porque esto ya estaba saliéndose del lugar. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra o vosotros os quedaréis aquí? La versión que tengo yo dice, ¿han de ir sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? Aquí sí, O sea, ¿estarán ustedes tan cómodos ya disfrutando cuando sus hermanos estarán en guerra? O sea, qué cosa, Es que ¿no? estaban cómodos, ya ellos estaban, ya lo habían visto todo común para no ir y decir, hoy esta tierra está buenísima y acá lo vamos a hacer. Es y la todo. tierra prometida. Y aquí está ya lo profundo con esta pregunta. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que Él les ha... Claro. Mi versión dice, ¿por qué disuadís el lev, el corazón de los Bnei Israel, de los hijos de Israel, de pasar a la Eretz que Yuhe Bajei les ha dado? Sí, igual la mía dice así. Lev, corazón. Porque hay muchas veces que la palabra lev se ha traducido como
Nefes y no es Nefes, es Lev, ¿vale? El otro día me preguntaban unos hermanos de México, Ya. ¿no? Cuando hablaba del tema cuando Mashiach habla de su alma, no es alma, es corazón, Sí. es Lev. Entonces, esto es importante lo que tú dices. O sea, quieres entrar en las emociones, en el corazón. Sí. Claro. Eso es Claro. curioso. ¿Por qué Porque distraes la mente y el corazón de los Es que- demás? el mando la capital del cuerpo, ¿dónde está? En tu mente. ¿Y cómo llego a tu mente? Por tu corazón. Claro. Con las De emociones, hecho, controlo. pues, claro, de hecho ellos querían mover los planes de Dios. La palabra, el dabar del Señor era que todos tenían que entrar a la tierra con Él y bajo condiciones. Pero ellos no quisieron obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué dice en el 8? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra con Él. ¿Se acuerdan de los 2 espías? No, hombre, Así, sí. desanimando. Desanimando. Total. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones por causa de estos 2 espías, no verán los varones que subieron a Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Esa palabra ya la habíamos visto antes, en el anterior para allá también, la palabra perfección. Y claro, ellos no obedecieron al Señor, pero dice que hubo el hijo de Jefone, Caleb, y Josué, que fueron perfectos delante del Señor. Se Una distinguieron. pequeña observación. Caleb y Josué representan a 2 casas, Judá, Judá. ¿vale? A 2 tribus, Judá y Efraín. Sí. Judá, Caleb, Judá. Caleb, Judá. Sí. Y claro, estos 2 fueron muy celosos. ¿Qué decían ellos? No. Caleb y Josué, ¿qué decían? No, entremos a la tierra prometida que nos los vamos a comer como a pan. Tenían el Espíritu de Dios. No veían la grandeza de la maldad del hombre, sino veían a un Dios poderoso. Por eso afirmaban de esa manera, no los comeremos como a pan, vamos. Confiaban. Contrario a los demás, a los 10 espías restantes, ¿no? Entendían la fidelidad de Dios como el arma que necesitaban ellos para triunfar. Estaban decididos a vencer. Claro, pero estaban más que decididos, estaban confiando en la fidelidad de Dios para darle la victoria. Tenían un fe inmenso, por eso Sí. decían, los comeremos como un pan. Claro. Nos vamos. Claro, y ahí es cuando se encendió la nariz del Señor. Ajá. La ira del Señor se encendió. Sí, Y los hizo andar errantes, ¿cuántos años? 40. 40. Échatelo, ¿eh? Imagínense, si en este momento que estamos leyendo esta parte, el Señor se hubiera encendido en ira, con Rubén y con Gad, otros 40 años. Pero nos hemos dado cuenta que ese 40 años que han pasado, que ha habido un pequeño resentimiento del papalismo. Sí, por algo le ha hecho pasar los 40 años, Claro, ¿no? claro. Tiene que Claro. darle un castigo Una pequeñito. enseñanza. Claro, Una hasta que enseñanza. pase. Entonces aquí el Así Señor, pasó. a pesar que se encendió su ira, tuvo misericordia. Tuvo misericordia y no tuvieron que deambular otros 40 años 40 o años. más por el desierto. Esas. ¿Eh? Pero fíjate lo que decía ahorita José Chu, tiene razón, ¿no? Ellos representan a Efraín, que es la tribu que se asimiló, que se perdió. O sea, ellos recibieron la retribución de su propia acción, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que decíamos en alguna parashá, ¿no? Que el Señor está como poniendo la mano para que no te caigas, pero llegado el momento eres tan aferrado a seguir adelante que el Señor lo único que hace es retirar su mano. Y te lo permite, Claro. que entonces te vas a tirar todos los dientes. Al final lo que le pasó a Rubén y a los que se quedaron, aunque el Señor les dijo, quédense, no fue por otra cosa más que para tirarse los dientes, ¿no? Ah, sí. Sí. Y Caleb y Josué, que
Tenía otro nombre, Josué. Así se llamaba José. No. Tenía otro nombre, pero Caleb sí es efraimita, ¿no? Sí, sí. Pero Judá no es de la tribu de Judá propiamente. Ya. No es Sí, judío propiamente. sí. Ah, incluso Moisés le cambió el nombre a Yehoshua, ¿no? Allá Joshua, A claro. un nombre hebreo. Exacto, ya lo vimos en la expresión anterior, sí. Bueno, ahí vemos que estos dos hombres... Es lo mismo que pasó como con Pinhas. Tenían la misma raíz, Sí. que no era hebrea. Y el 32:14, aquí vosotros habéis sucedido en el lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más la ira del Señor contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto. O sea que ellos insistían en hacer su voluntad. Pero Moisés les llama a la reflexión y le dice, arrepiéntanse, y no es así. Es lo que diga yo, lo que diga Hashem. Bueno, ellos recapacitaron, entonces ellos vinieron a Moisés, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Muy bien. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Las cosas son como yo digo, como yo quiero, no me importa lo que tú digas, Señor, yo voy a hacer, bueno, está bien, sí voy a la guerra, pero déjame hacer como yo quiera, ¿no? Claro. Y ahí estaba parte de rebeldía todavía. Uy, Y nuestros niños quedaron en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Ahí está, esto podemos ver una muestra de un voto también. Ellos hicieron voto. sí. Hasta que no entre en la totalidad de los hermanos a la tierra prometida, no descansaremos. Pero nuestras familias aquí se quedan seguras. Exactamente. O sea, sí no confío en ti, Señor. Confío en lo que yo puedo hacer. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Incluso hicieron ciudades fortificadas. Claro. ¿no? Si el Señor protege, pues bueno, el Señor protege. ¿No? El 19, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante del Señor a la guerra, y todos vosotros paséis armados el Jordán delante del Señor, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Señor, luego volveréis y seréis libres de culpa para con el Señor, para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante del Señor. O sea que una vez cumplas tu voto, serás libre del pecado. ¿Cómo aún un voto hecho con una raíz chueca como la que tienen ellos es vista por Hashem como algo que va a respaldarse? ¿No? Porque aunque hagas un voto, porque por eso decía Mashiach, que tú sí, Sí, así. sea sí, y tú no, sea. Amén, así. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Está clarísimo. Si tú haces voto delante del Señor, cumple, porque ante el Señor estás haciendo el voto, el compromiso, Es con Dios. y si no, el pecado te alcanzará. Pero bueno, nosotros estamos aprendiendo los mandamientos de Dios, tenemos mucho por aprender de los mandamientos. Ya con el tiempo, si alguien quiere hacer voto, pues la ley no te obliga a hacer votos. Entonces, cada quien espontáneamente hará su voto de acuerdo a su conocimiento, a su crecimiento. Fíjate que la actitud de ellos es terrible, ¿eh? Es que cuando vas leyendo vas encontrando cosas, ¿no? Ellos le contestan en el 25, perdón, me adelanto un poco, ¿no? En el 25 le dicen, los gaditas y los rubenitas le respondieron a Moshe, tus servidores harán como mi amo manda, como manda mi amo. O sea, ¿quién es su amo? Y es que le están dando ahí, como decimos en México, el guayabazo, o sea, le están dando a ellos, le están dando a Moisés una posición, pero en realidad ellos no están hablando como dice el Señor, sino como dice mi amo. ¿Qué es eso, no? Es un corazón... Sí, y nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán en las ciudades de Galaad.
y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante del Señor a la guerra de la manera que mi Señor dice lo que tú dices. Entonces los encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante del Señor, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Bueno, el Señor está accediendo siempre y cumplan con su promesa, ¿no? El 32 dice: nosotros pasaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Y así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey del Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer. Y así, luego vencieron, y esto no duró 2 años, 3 años. Esto duró, por lo menos dicen algunos que duró más de 10 años, o por ahí anda. Claro, Hasta que todos posean su heredad. claro. Y luego ya en el siguiente vemos cómo ya distribuyó Dios, en el siguiente capítulo, distribuyó de acuerdo a la cantidad de gente que tenía cada tribu. Claro, sí, la distribución fue proporcional. Proporcional. Ujú. Bueno, vamos a parar aquí. Y bueno, ahí vemos que Dios es, ante todo, es soberano. Hemos visto que Él es soberano, ante todo, incluso por encima de nuestros votos. Y es bueno, Es bueno. es bueno. A comparación de los juramentos, pues bueno, igual puedes fallar algún juramento, te lo paso, pides perdón, pero el voto hay que cumplirlo. Cumplirlo. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado, y esta parashá queda, la de Masei, pues bueno, el año que viene ya nos tocará también esta parashá y hablaremos un poco. Un poquito más. Iremos profundizando. Bueno, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. y que Dios nos acompañe. Vale.